Ok, buenos días. En esta oportunidad o en la ocasión de hoy, a nosotros nos corresponde hablar acerca de todo lo relacionado con la letra de cambio, dentro de los cuales los ponentes somos Rosa Alvarado, Carla Ramos, Carlos Ortega y mi persona, Grey Beleño. Ahora bien, para empezar, voy a dar una noción acerca de lo que es una letra de cambio. Tenemos entonces que la letra de cambio es un título valor que presta un mérito ejecutivo en el cual se da una orden. ¿Se da una orden de qué? Se da una orden de pagar una suma de dinero por parte del aceptante o del girado a que a otro sujeto llamado el girador o el beneficiario. Entonces tenemos que la letra de cambio pues es un título valor que debe ser a la orden. ¿Por qué a la orden? Porque aparte de la entrega, se necesita el endoso. Sabemos que nuestro código de comercio estipula que los títulos valores a la orden, aparte de la mera exhibición del título, necesitan pues el endoso del mismo o configurar, sí, o corroborar la cadena ininterrumpida de los endosos. Entonces, retomando, decía que la letra de cambio es un título valor a la orden, que este contiene una obligación condicional o una orden incondicional de pagar una suma de dinero por parte del deudor a un sujeto llamado girador, perdón. Así tenemos que la persona que acepta una letra de cambio se ve completamente obligada a pagar esa suma de dinero o ese valor determinado en un tiempo o un plazo determinado. A modo de ejemplo, podríamos decir que Rosa, ella suscribe o ella crea una letra de cambio en la cual dice, señor Carlos, sirva de pagar una suma de ¿qué? 300.000 pesos a la orden de Rosa, de ¿quién? De Carla, perdón. Y hoy es el 26 de noviembre del 2021. Aquí tenemos que la que crea la letra es Rosa, por lo tanto ella entra a ser la giradora. Eh, en Carlos es a quien se le da la orden de que pague la suma de dinero, él viene siendo el girado, y Carla, perdón, entra a ser la beneficiaria. Ahora, siguiendo con la exposición, encontramos pues los sujetos que intervienen al momento de crear una letra de cambio. Básicamente son tres sujetos los que intervienen al momento de crear una letra de cambio, pero pueden ser dos. Así las cosas, tenemos que está el girador, que es la persona, pues, como ya lo había dicho, la persona que crea o que emite el título valor, en este caso la letra de cambio, y es la persona que da la orden, es la que presta el dinero. Podemos decir que es el acreedor o el prestamista. También tenemos el girado, pues que en contraposición a este o en relación a este, el girado es la persona a la que se le da la orden, la persona que tiene la obligación de pagar el dinero. Podríamos decir que es el deudor. Y siguiendo tenemos al beneficiario, que pues es la persona que, como su nombre lo indica, se beneficia de esto. Es a la persona pues a la que se le debe pagar la suma de dinero y es el mismo acreedor o sí, el mismo acreedor o el girador puede pues designar a un tercero a que se le haga el pago, que en el caso que ya planteamos, o en el ejemplo que planteábamos, era Carla. Decíamos que pues Rosa era la giradora, quien creaba esa letra, quien tenía el derecho, y Carlos era el girado porque él se le daba la orden de que le pagara una suma de dinero en un tiempo determinado a Carla, que viene siendo la tercera o la beneficiaria. Así las cosas, tenemos que el, encontramos los otros sujetos, por así decirlo, que intervienen en una letra de cambio o que lo podríamos llamar pues como los elementos de la letra de cambio y pues estos elementos lo puede contener o no la letra de cambio, dentro de los cuales encontramos el girador librador, que es aquella persona que crea la letra, quien emite la letra, quien da la orden, y podemos decir también que es el acreedor o el prestamista. Encontramos el girado librador, que es aquella persona a quien se le da la orden, aquella que tiene la obligación de pagar, que es el deudor.
Ahora también encontramos pues el endosante, que es aquella persona que transmite el derecho que se incorpora en ese título valor, en este caso en la letra de cambio. El endosante es aquel que transmite ese derecho ahí incorporado. Y el endosatario pues es la persona a la que se le transfiere ese derecho contenido en esa letra de cambio. Y también tenemos al tenedor, que es aquella persona que posee el título en cualquier momento. El avalista es aquella persona que respalda o que garantiza el pago de esta letra de cambio, ya sea parcial o total. Es válido pues recalcar o recordar que pues el aval no es obligatorio, que este puede o no estar, y que el endosante y el endosatario son figuras que aparecen al momento en el que la letra de cambio está siendo negociada. Ahora bien, continuamos con las características de una letra de cambio. La letra de cambio podríamos redondear y podríamos decir que son 6 características claves para determinar pues que es una letra de cambio, dentro de las cuales encontramos primero pues que esta letra de cambio es un título valor abstracto. ¿Y por qué decimos que es abstracto? Pues porque este no estipula o no establece la causa que le dio origen al mismo. En segunda, encontramos pues que la letra de cambio es literal porque en ella se encuentra implícita el derecho que él incorpora. En este caso, pues la suma de dinero determinada. Tenemos que la letra de cambio es a la orden, como ya había dicho, porque aparte del endoso, aparte de la mera exhibición, también necesita que se configure la cadena de los endosos. También tenemos que la letra de cambio es formal porque necesita cumplir con unos ciertos requisitos para tener validez. También decimos que la letra de cambio vincula solidariamente a todos sus intervinientes. Y por último, tenemos que, como sexta característica, tenemos que la letra de cambio, pues, está sujeta a protesto, que es una cláusula que puede o no darse en la misma. Y para finalizar hablaremos de los requisitos de la letra de cambio, dentro de los cuales nosotros tenemos que saber que una letra de cambio, como cualquier título o valor, para que tenga validez jurídica, necesita cumplir con un lleno de requisitos, los cuales se encuentran contemplados en el artículo 621 y el artículo 671 del Código de Comercio. Así las cosas, tenemos que el artículo 621 del Código de Comercio pues nos plantea los requisitos generales para todo título o valor, los cuales son, en primera medida, pues nos muestra la mención del valor que en él se incorpora, es decir, en este caso la suma de dinero, que viene siendo un derecho crediticio. Y la segunda característica que nos plantea este artículo es que debe tener la firma de quien lo cree, es decir, en este caso del girador. Ahora bien, en el artículo 671 encontramos los requisitos propios de la letra de cambio, los cuales los estipula así. Primero, pues que se debe tener una orden incondicional de pagar una suma de dinero. ¿Por qué incondicional? Pues porque la letra de cambio, como los títulos valores, no pueden estar sujetos a una condición. Es decir, en el caso que ya venimos planteando, que no, que yo le pagaría que Carlos debe pagarle a Carla, se le da la orden de pagarle si ella se casa. No, no puede tener una condición, debe ser incondicional. Segundo, debe tener el nombre del girado, es decir, a la persona a la que se le está dando la orden. El tercero es la forma de vencimiento, pues debe especificar cómo se va a vencer este título o valor, es decir, esta letra de cambio, pero eso, la forma de vencimiento lo vamos a hablar más adelante. Y por último encontramos la indicación de ser pagadera al portador o a la orden, sabiendo que a la orden es cuando se necesita la entrega más el endoso y al portador es cuando solo se necesita la entrega. Por último, pues hablamos del lugar de pago, que este lugar de pago pues es el que se establece en la misma letra de cambio, pero que si no se dice o se omite, se presume que es el lugar del girado, que es el lugar del domicilio del girado, pero si el girador pues establece que sea otro lugar,
el girado que acepta debe estipular el nombre de quien lo va a pagar y si no lo establece, pues se supone que es este mismo. Los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Bueno, continuando un poco con la exposición, vamos a seguir hablando de lo que son las formas de girar la letra de cambio. Encontramos primero a la orden del propio girador o de un tercero, y como A tenemos a la orden del propio girador. En este caso se designa como beneficiario al propio girador. En el girador se resumen las calidades de girador y tomador. El nombre del tomador podrá sustituirse en la cláusula o por la cláusula de sí mismo u otro equivalente. Como ve, tenemos a la orden de un tercero. Acá el girador designa como beneficiario, obviamente, a un tercero, es decir, lo inviste de esa titularidad. Este tercero debe ser una persona determinada, que puede ser, obviamente, una persona natural o jurídica. Tenemos también a cargo de tercera persona. En este caso, el girador designa a un tercero para que éste se haga cargo de la obligación. Si el girado acepta, se convierte en obligado principal. También tenemos a cargo del propio girador. En este caso, el girador es el aceptante, en él se reúnen la calidad de girado y aceptante, o sea, aceptante girado. Tenemos también por cuenta de un tercero. Bueno, aquí es cuando el girador emite una letra en representación de un tercero cuyo nombre debe figurar en el título. El girador puede utilizar cualquiera de las tres formas anteriores y si él se convierte en el mismo girado tendrá que firmar pues la aceptación. Entonces pasamos a hablar un poco de la responsabilidad del girador. Bueno, el girador es responsable por aceptación, por la aceptación o por el pago. También no puede incluirse dentro de la letra de cambio cláusulas que exoneren pues de responsabilidad al girador. Y en todo caso, si esto se llega a dar, se tienen por no puestas y no afectan a la letra de cambio. Es decir, que esta sigue teniendo una total validez. Y no se puede colocar ninguna condición. Pasamos a hablar de lo que son las formas de vencimiento de la letra de cambio, nuestro tema. Bueno, el vencimiento determina la oportunidad de pago. Puede constar de manera expresa o implícita dentro de esta. El vencimiento no puede estar sujeto a condición o a un término incierto, como decíamos anteriormente, y por lo que el vencimiento tiene que estar sujeto a una fecha determinada. Esta fecha puede ser a fecha fija, que es cuando se expresa de manera cierta e inequívoca pues, la fecha. Hay algunas formas abreviadas de hacer esto, como lo vemos en pantalla, en las diapositivas. Estas son diferentes formas en las que se puede hacer, no hay ningún problema con esto. También tenemos a la vista. Esta es la letra que vence en el momento en que el tenedor pues presenta la letra de cambio al girado para su pago. La presentación de esta letra debe hacerse en el plazo convenido y si no está señalado, el plazo legal es de 1 año. Cuando se presenta la letra al girado, este debe señalar en el propio título la fecha de su presentación. En las letras a la vista, la presentación y el pago son simultáneos, es muy importante. También tenemos lo que son a cierto plazo de aceptación, es decir, el vencimiento depende de la fecha en que la letra es presentada para su aceptación. Ahí vemos un ejemplito en pantalla muy claro. Bueno, el tenedor con la presentación determina la fecha a partir de la cual deberá computarse el vencimiento. También tenemos que el aceptante deberá colocar la fecha de aceptación a partir del cual se computará el vencimiento. Y por último tenemos a cierto plazo de su giro. Acá el vencimiento se computará a partir de la fecha de giro. Tenemos también un pequeño ejemplo ahí en la pantalla muy bien redactado. Pasamos a mi compañera, muchas gracias. Bueno, momento. Okay. Empezaremos a hablar acerca del aval. El aval es un acto jurídico de confianza por el cual el otorgante, dado el conocimiento que tiene de la solvencia del deudor, responde frente a terceros cuando específicamente a dicha avalista se le requiere el pago judicial o extrajudicialmente. Cuando
se crea una letra de cambio, el girador puede exigir al girado que le presente al avalista que garantice el pago de la deuda. Entonces, si el deudor o girado no paga, el avalista queda obligado a pagarla, garantizando que la letra de cambio pueda ser pagada por uno o por el otro. Y solo con la firma del avalista simplemente se garantiza el pago porque esa es su función. La expresión del nombre y apellido de quien presta el aval o de alguno de sus elementos, signo o contraseña empleado para su identificación constituye requisito necesario para la validez de la garantía. Esto lo encontramos en el artículo 633 al 635. En el artículo 634 nos establece en su último estrofa, su párrafo, cuando el aval se otorgue, la sola firma puesta en el título cuando no se le puede atribuir otra significación, se tendrá como firma del avalista. Ahora, la aceptación de la letra de cambio. Siguiente diapositiva, por favor. Para la aceptación de la letra es necesario que el girado firme sobre la expresión acepto u otra equivalente. Basta con la sola firma para que la letra sea aceptada. La aceptación de la letra debe ser incondicional, como ya lo sabemos, los valores son incondicionales, son obligaciones puras y simples. Sin embargo, el aceptante puede limitar una cantidad menor de la expresada en el título. Como observamos en la diapositiva, en el lado izquierdo, ahí se encuentra la aceptada, y ahí se encuentra la firma pues de la persona que acepta. Pero con respecto a esto, normalmente se escribe acá al lado izquierdo del título de forma vertical, pero no hay una exigencia legal que nos establezca cuál es la manera correcta o cuál es el lugar situacional dentro del título de valor donde deba ir esta casilla de la aceptación, por lo cual comúnmente se establece en esa posición. Ahora, del artículo 680 y 690 nos habla acerca de unos tipos de letras. Cuando las letras son pagaderas a día cierto después de la vista, esto es en la aceptación. O sea, la normatividad mercantil aquí nos establece que este tipo de letras debe ser presentadas para su aceptación dentro del año siguiente a su fecha. El artículo 680 nos establece que las letras pagaderas a día cierto después de la vista deberán presentarse para su aceptación dentro del año siguiente a que siga su fecha, a menos que el girador amplíe dicho plazo o prohíba su presentación antes de determinada época. Cualquiera de los obligados podrá reducir el plazo, consignándolo así en la letra. Encontramos las letras a día cierto o a día cierto después de su fecha, que nos establece que, esta puede ser potestativa o por el girador. Así se encuentra en el título. Puede convertirla en obligatoria y señalar un plazo para que ésta se realice. Y de igual forma, se puede establecer una época determinada, consignada así de manera en la letra. Y el tenedor podrá hacerla a más tardar el último día hábil antes de su vencimiento. La presentación para su aceptación, en el artículo 681 del Código de Comercio, nos establece que giradas a día cierto o a día cierto después de su fecha serán potestativas, pero el girador, si así lo indica en el título, puede convertirla en obligatoria y se señalará un plazo para que se realice. El girador puede asimismo prohibir la presentación antes de una época determinada, si así lo establece en la letra, y cuando sea potestativa la presentación de la letra, el tenedor podrá hacerla más tardar el último día hábil anterior al del vencimiento. En lugar de la presentación. El lugar de la presentación debe ser presentada, para que se acepte la letra, se debe indicar el lugar y la dirección designados para que se acepte. A falta de una indicación de un lugar, la presentación se hará en el establecimiento o residencia del girado. Si son varios lugares, el tenedor podrá escoger cualquiera de los domicilios o lugares que se establezcan en la ley de título valor. Letra pagadera en lugar distinto del domicilio de girado. Lo encontramos en el artículo 683, el cual nos establece que si el girador
indica un lugar de pago distinto al domicilio del girado, al aceptar, este deberá indicar el nombre de la persona pues, que habrá de realizar el pago. Y si no se establece, se entenderá que el aceptante mismo quedará obligado a realizar el pago donde se asignó. También encontramos las letras pagaderas en el domicilio del girado, el artículo 684, el cual nos establece que si la letra es pagadera en el domicilio del girado, este podrá, cuando la acepte, establecer una dirección dentro de la misma plaza para que ahí se realice la letra de cambio, porque se le presente la letra de cambio, a menos que el girador haya establecido una dirección distinta. Tenemos la constancia de la aceptación. La aceptación se hará constar en la letra de cambio por medio de la palabra acepto u otra equivalente y la firma del girado. Y la sola firma será bastante para que la letra se tenga por aceptada. Pero ¿cuáles son esos efectos de la aceptación? La aceptación convierte al aceptante en principal obligado. El aceptante quedará obligado cambiariamente aún con el girador. Si no, carecerá de acción cambiaria contra este y contra los demás signatarios de la letra. Los hechos que no alteran la obligación del aceptante. La obligación del aceptante no será alterada por quiebra, entendemos por quiebra toda la liquidación judicial, la interdicción o la muerte del girador, aún en el caso que en una de estas prerrogativas haya sucedido antes de la aceptación. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. El pago de la letra de cambio. La letra de cambio debe ser pagada el día de su vencimiento o en los 8 días siguientes al vencimiento, según lo dispone el artículo 691 en la subsección tercera, como título pago. Si la letra se presenta para el pago antes de la fecha de vencimiento, el girado no está obligado a pagarla, ni puede ser ejecutado para que la pague. Y naturalmente que el girado o el acreedor puede pagarla anticipadamente de forma voluntaria. Cuando la letra no tiene vencimiento, es decir, su vencimiento es a la vista, se debe pagar cuando se exhiba o presente el pago, y esta presentación debe hacerse dentro de un año siguiente a la fecha de creación de la letra. Esto nos establece el artículo 692, el término de la presentación para pago de la letra a la vista. El tenedor de la letra de cambio no puede ser obligado a recibir un pago adelantado. Esto significa que antes de su vencimiento. De manera que todo pago antes de vencimiento debe ser aceptado por las dos partes. Si, esto lo encontramos en el artículo 694, el pago antes del vencimiento. Ahora, si se vence el plazo para el pago de la letra y el tenedor de la misma no se presenta a cobrarla dentro del plazo judicial, el obligado o girado puede hacer un depósito judicial. Esto lo establece el artículo 696, que es el pago por consignación. Si vencida la letra, esta no se presenta para su cobro dentro de los términos previstos en el artículo 691, cualquier obligado podrá depositar el importe de la misma en un banco autorizado legalmente para recibir depósitos judiciales que funcione en el lugar donde debe hacerse el pago, a expensas y riesgo del tenedor y sin obligación de dar aviso a este. Este depósito producirá efectos de pago. Gracias. Siguiente expositor. Buenos días, yo voy a seguir con el protesto. Entonces, el protesto de la letra de cambio es necesario solo si se ha insertado en el cuerpo del título o valor, pues según lo dispone el artículo 697 del Código de Comercio. Aquí a continuación tenemos dos letras de cambio, donde en la primera se especifica está insertado que es sin protesto. Y en la siguiente sí tiene indicado que sí es con protesto notarial. Entonces, el protesto puede ser indicado ya sea por el girador o por algún tenedor o que a bien lo disponga.
y este debe hacerse pues siempre ante un notario y se hará en los lugares señalados para el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio de los derechos consignados en el título. Esta cláusula de comprotesto beneficia al girador para que se le informe si el girado ha aceptado o no. Bueno, en el artículo 698 del Código de Comercio encontramos que la formalización debe hacerse, pues como lo venía diciendo, ante notario, o sea que la formalización debe realizarse ante un notario y que el protesto se practicará con intervención de este y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. Tenemos también que en los títulos valores a la vista no es necesario el protesto y que si no se hace el protesto a tiempo, caducará la acción cambiaria de regreso. Y para finalizar nuestra exposición tenemos la prescripción en la letra de cambio. La letra de cambio prescribe a los 3 años teniendo en cuenta pues algunas consideraciones. Entonces, la letra de cambio, si no se cobra oportunamente, puede prescribir y la prescripción puede ocurrir a los 3 años o al año, dependiendo de quién ejerza la acción cambiaria. Si se deja prescribir, la letra de cambio se pierde el derecho a cobrar judicialmente su valor crediticio. Es decir, no se puede ejecutar al obligado, aceptante, girado o librado, nombres con los que se le conoce al deudor. Bueno, hemos finalizado con nuestra exposición. Muchísimas gracias. De